que pretendo plantear es un poco la idea de que la educación ciudadana es educación moral, pero necesitamos partir de la sensibilidad moral más que de la idea de razón o de la idea de deberes que hacen la ética tan sumamente pesada y digamos que a mi juicio ya a estas alturas de la vida puedo decir que un poco inútil. Quisiera empezar con una frase de Martha Nussbaum que creo que sintetiza lo que pienso plantear. Convertirse en un ciudadano educado significa aprender gran cantidad de hechos y dominar técnicas de razonamiento, pero significa algo más, significa aprender cómo ser un ser humano capaz de amor e imaginación. Martha Nussbaum es quizás una de las filósofas más significativas en viva norteamericana, bastante crítica, por supuesto, de la crisis en que está la democracia, y escribió un manifiesto para los educadores en particular, pero también para el público que se lo recomiendo para cualquier maestro, que se llama Sin fines de lucro, ¿por qué la democracia necesita de las humanidades? El punto de partida de ese texto es que estamos ante una profunda crisis, una crisis silenciosa, que es una crisis en la educación. O sea, creemos que estamos ante la experiencia de un progreso incansable, medible, cuantificable en los múltiples estándares de acreditaciones y demás que todos nosotros conocemos y más que conocemos padecemos. Sin embargo, la educación está de espaldas a su tarea fundamental, que es la formación de ciudadanos para un mundo plural y abierto a la diferencia. La experiencia de la vida cotidiana nos muestra que somos una sociedad cada vez más educada y sin embargo cada vez más excluyente, cada vez más marcada por emociones de las que voy a llamar más adelante el círculo vicioso y menos proclive a la solidaridad, a la construcción de comunidades de razones y a la imaginación simpatética que pueda abrirnos al reconocimiento pleno del otro. Esa crisis de la educación está vinculada, por supuesto, a un modelo de desarrollo, que es el desarrollo para la productividad y el desarrollo pensado simplemente como crecimiento económico de espaldas a lo que puede ser realmente una cultura ciudadana crítica y abierta a la transformación y a la inclusión del otro. La idea que hay detrás de este entronque entre la educación y los modelos de desarrollo es que la crisis en la educación amenaza con la muerte de la democracia. Esa educación para la competitividad que se empata con un desarrollo entendido de manera unilateral genera una situación a nivel mundial. Desafortunadamente nosotros siempre vamos detrás de las tendencias mundiales, aunque ya estén al borde de quebrarse en lo que se llaman los países desarrollados. Básicamente el punto está en que las naciones sedientas de un crecimiento en la productividad, de subir los famosos índices de desarrollo establecidos completamente al margen de la vida cotidiana de las personas, y sus sistemas de educación están descartando habilidades que son necesarias para mantener las democracias vivas. Si esta tendencia continúa,
las naciones del mundo entero estarán produciendo generaciones de sujetos sin alma, muy útiles quizás, pero no ciudadanos, que mínimamente tendrían que tener 3 competencias fundamentales: la capacidad de pensar por sí mismos, un poco inspirado en el método socrático de la vida examinada, la capacidad de construir una tradición crítica a partir de la apertura a otras culturas, a otros escenarios de vida posibles, y por último la capacidad de la imaginación simpatética, que es la posibilidad de entender a otras personas como personas plenas y como personas que sufren y logran al mismo tiempo. Esta crisis en la educación, que se refleja en las posibilidades cada vez menores de la democracia, se combina con una tesis que me parece que es sumamente valiosa, que entendamos, y no es nueva, era toda la idea de la Ilustración de Kant, y creo que llegó hasta Dewey, y es que la separación entre filosofía política y pedagogía ha sido nefasta, porque realmente la democracia solo tiene, o prioritariamente tiene, a la educación como escenario para reproducirse y recrear sus propios valores. De manera que la educación en ese sentido siempre será política y siempre estará orientada a pensar el bien común. La conexión que hay entre filosofía política y educación se puede plantear en los siguientes términos, y otra vez Nussbaum. Todos los principios políticos, tanto los buenos como los malos, precisan para su materialización y supervivencia de un apoyo emocional que les procure estabilidad a lo largo del tiempo. Y todas las sociedades decentes tienen que protegerse de la jerarquización y de la estigmatización, cultivando emociones apropiadas. Hay 2 tareas imprescindibles, dice ella, en una sociedad democrática que aspira a la justicia, y yo creo que Colombia cabe dentro de esa idea de sociedad aspiracional. Ciertamente no, hay todavía enormes jerarquizaciones y enormes desigualdades en nuestro contexto, pero creo que sí podríamos incluirnos en la idea de sociedades decentes que aspiran a la justicia. Ella dice que hay 2 tareas imprescindibles a realizar. La primera, para el cultivo de las emociones, es generar y sostener un compromiso fuerte con proyectos valiosos que requieren esfuerzo y sacrificio. Creo que es un poco la invitación que les hacía César. Lo que está en los estatutos, digamos que está instituido, pero realmente si no hay un compromiso de los ciudadanos de a pie, que somos los profesores y los estudiantes en ello, los estatutos se quedarán como no solamente los de esta universidad, sino la constitución del país, etcétera, etcétera, se quedan simplemente en ideas sensatas, más muy lejanas de la práctica y de la experiencia de la vida de las personas. Las emociones políticas que tienen por objeto a la nación y también que tienen por objeto los contextos concretos de las comunidades, y me parece que esto es muy importante resaltarlo en las universidades. La universidad es una comunidad, ¿sí? Y cada universidad tiene un etos particular. Por supuesto que es delicioso conversar entre distintos etos, pero no hay un solo modelo de universidad y no hay que sentirnos presos de que hay que alcanzar determinado momento. Lo que hay es que construir una comunidad de pertenencia que permita que los estudiantes y los profesores se sientan vinculados con sus metas, y aquí las emociones tienen mucha relevancia porque permiten comprometernos en el día a día con la amplitud de miras que tenemos delante en aras de un proyecto común. Si esa es una tarea central,
no la debiéramos llamar patriotismo, ni tampoco es ninguna especie de chauvinismo, ¿sí? Es apertura a la pluralidad, pero digamos convicción de que estamos en un proyecto educativo particular al que vale la pena apostarle. La otra tarea central, relacionada con la anterior, para cultivar emociones públicas, es mantener bajo control ciertas fuerzas que acechan en todas las sociedades y en todos los grupos humanos, y en último término, en el fondo de todos nosotros. En realidad, el punto de partida de la importancia de las emociones es reconocernos vulnerables. La palabra vulnerabilidad ahora es una palabra sumamente usada, lo mismo que sensibilidad y sentimientos, pero creo que se usa de una manera muy laxa. La vulnerabilidad no es una condición de específicas personas, la vulnerabilidad es una condición existencial. Somos vulnerables todos aquellos que necesitamos del aprecio y del apoyo de los otros para lograr una vida que valga la pena de ser vivida. Y eso somos todos. O sea, el punto central entonces de pensar la moral es que la moral es justamente una respuesta a esas áreas de vulnerabilidad de la existencia humana. Lo que pasa es que hemos sido socializados en que la vulnerabilidad, si se siente, hay que ocultarla porque inmediatamente los otros van a aparecer como cocodrilos a morder donde uno manifestó la vulnerabilidad. Pero el ocultamiento de lo humano lo único que genera es una sociedad absolutamente narcisista, donde la lógica del mercado es la lógica del desprecio de unos a otros. Entonces, si partimos de que necesitamos del apoyo y de la mirada del otro, esto ya lo había planteado David Hume en el siglo XVIII, solo que ahora empieza a cobrar mayor relevancia en el pensamiento, por ejemplo, de Axel Honneth, un heredero de la teoría crítica de la sociedad, de uno de nuestros grandes maestros de ciudadanía, que tal vez algunos conocieron, Guillermo Hoyos, que creo que dedicó su vida a enseñar ciudadanía y le encantaba venir o salir de Bogotá para hablar con un público que él decía que tenía mayor sensibilidad moral que el bogotano, cosa en lo cual estoy totalmente de acuerdo. Entonces, en nosotros tenemos un yo sumamente frágil porque dependemos de la aprobación o de la censura que otros nos brinden en el teatro del mundo, y para proteger nuestro yo tan frágil tenemos un mecanismo de defensa sumamente peligroso, que es denigrar y subordinar a otras personas. Estas fuerzas tienen que ser contrarrestadas enérgicamente mediante una educación que cultive la capacidad para percibir en toda profundidad y con toda hondura a una persona que, como plantea el ideario liberal, que creo que es válido en eso, todas las personas tenemos igual dignidad e igual valor moral. Y la raíz del valor moral es muy sencilla, no está en los títulos, no está en los cargos, no está en ningún tipo de poder. Simplemente somos igualmente dignos porque todos podemos diseñar un proyecto de vida según valores y fines distintos y tener la voluntad de seguirlo. En ese sentido, esas fuerzas no pueden ser contrarrestadas sino con otras emociones, y creo que esa es la tarea fundamental de la educación. Eso sería la educación como formación, y eso correspondería al título de la charla, que es la textura emocional de la democracia. Si no hay un trabajo sobre la geografía emocional compleja y ambivalente que tenemos nosotros, tenemos fuerzas tremendamente obstaculizadoras de cualquier inclusión del otro, así como tenemos recursos emocionales también para la inclusión. Entonces, por eso la democracia no se mira como una forma de gobierno, ni siquiera como una cultura política. La democracia anida en el balance que podamos hacer
de nuestra geografía emocional, por supuesto ayudados por los otros. Este balance está trabajado a partir de la comunicación. Y la comunicación es la conversación, la apertura a la multiplicidad del otro, pero también es la posibilidad de que vayamos generalizando los sentimientos y eso de pie a que realmente hagamos acción social, luchas sociales que apunten al reconocimiento recíproco de la dignidad de todos. Una parte de esa educación, por supuesto, está a cargo de las instituciones, pero la otra parte está a cargo de la cultura política pública, que, como decía Guillermo Hoyos, es la asignatura que en Colombia nos quedó pendiente. Yo creo que tenemos que trabajar en suscitar cultura política pública todos. Desde ese primer punto de entrada al tema, hay un filósofo que llaman ahora el filósofo de moda, que probablemente lo habrán oído nombrar. No sé por qué es de moda, pero bueno, así aparece en las redes y ustedes saben que los likes en las redes son la garantía de identidad en el mundo contemporáneo. Es Byung-Chul Han, un coreano formado en Berlín. Creo que es inclusive más incisivo en la crítica al modelo de desarrollo presente de lo que es Nussbaum. Fundamentalmente la tesis de Han es que asistimos a un cambio de paradigma sumamente peligroso y es que pasamos de la sociedad disciplinaria del tú debes, pasamos a la sociedad del tú puedes. Esa sociedad es la sociedad del rendimiento que simultáneamente hace que la distancia política entre el amo y el esclavo desaparezca, porque las personas, en particular los jóvenes, en este momento se están convirtiendo en los esclavizadores de sí mismos. Esa condición de ser uno su propio amo está marcada por la idea de que el único valor que circula es la optimización del cuerpo y de la mente. La posibilidad de disfrute, la posibilidad erótica del pensamiento desaparece en esa lógica en la cual lo único que vale es el rendimiento. Han no trabaja educación, sin embargo, yo creo que es útil que nos percatemos de esa condición en la que estamos prisioneros en este momento, porque lo que creo que hay que atender en los jóvenes en particular es que la sociedad del rendimiento vive de la ilusión de la libertad. Ciertamente el poder de ahora no es un poder coactivo, no es un poder que digamos que incida directamente en qué hagan las personas, sino tiene un peligro enorme, y es que es un poder seductor. Cuando a uno el mensaje del poder se expresa como tú puedes, evidentemente suena como un poder sumamente, digamos que atractivo y agradable. El problema del tú puedes es que el tú puedes es ilimitado. Y, por supuesto, en términos ya de comunidad, no hay a quien echarle la culpa. Cuando estábamos en la sociedad disciplinar, cuando uno tenía jefes que eran un poco miserables, etcétera, por lo menos había cierta posibilidad de resistencia, y la resistencia permite la fantasía, que es la fuerza de la emancipación. En la sociedad del rendimiento no hay lugar a ninguna resistencia, sino a una culpa creciente ante el fracaso de cualquier expectativa. Cuando yo trabajo para mí mismo, cuando yo trabajo solo en mi proyecto, la responsabilidad es tal que la enfermedad del siglo XXI es la depresión.
Yo creo que a eso tenemos que estar los maestros tremendamente atentos, porque es una enfermedad que es bastante silenciosa y por la que pasamos por encima generalmente en nuestras actividades. Esta sociedad, que es la misma sociedad neoliberal de la que habla Nussbaum, es por supuesto la sociedad al servicio del capital. Ahora, lo que es importante entender es que desde la modernidad estamos luchando por el ideal de la libertad. O sea, la libertad es como quien dice lo que nos ilusiona a partir del siglo XVIII, pero se enfrenta hoy a una condición muy paradójica. Creemos que no estamos sometidos, y ustedes pregúntenle a sus estudiantes, y los maestros nos preocupamos también de que no se sientan sometidos, por supuesto. Las evaluaciones ahora son bastante más laxas, las clases inclusive son un poco más acogedoras de la ignorancia y de la opinión, y sin embargo esa exigencia de estarme reinventando y mostrar que rindo todo el tiempo más es la mayor esclavitud, porque genera la imposibilidad de ver al otro como un colaborador, como alguien con quien cooperar y alguien con quien conversar, y el otro se vuelve siempre un enemigo potencial. Además imaginado, ¿no? Cuando yo no estoy en la interacción, entonces me imagino que las personas están, mientras yo duermo o mientras veo una película, otra persona puede estar avanzando en una cosa y yo me estoy quedando atrás. Entonces es una sociedad sin fin. La libertad entonces ilusoria del poder hacer como autoexplotación genera lo que podríamos llamar una patología social. El tema aquí supera el nivel de la injusticia, ¿sí? Naturalmente que la precarización actual del trabajo no radica en que la gente gane mal solamente. Esa era nuestra lucha de hace 30 años, pero ese no es el problema actual. El problema actual es que yo tengo que ser visible y ser atractivo en el único lugar en el que se está construyendo identidad, que es en las redes sociales. Entonces yo creo que la educación tiene un reto, y es que tenemos que darles reconocimiento a los estudiantes y tenemos que darnos reconocimiento mutuo los maestros. O sea, mientras sigamos trabajando simplemente en la ilusión de que si damos rendimiento, somos óptimos en las tareas que nos hemos propuesto como proyecto, que solo ahí podremos ser libres, vamos a caer en el absoluto spleen que hace imposible la ciudadanía y la cooperación. Ese sujeto del rendimiento, yo no sé si ustedes lo perciben, pero sí hay algo en la juventud que es la incapacidad erótica de conexión con algo. O sea, hacen todo, sí, pero no es perceptible una pasión, no es perceptible una idea que los mueva. Lo que hacen podrían hacerlo de otra manera y no pasaría absolutamente nada. Pero esta es una condición histórica en la cual se ha perdido la pregunta ética fundamental, que es la pregunta por la vida buena. O sea, antes de preguntarnos por la justicia, todos aspiramos a una vida buena, o sea, a una vida que uno pueda decir al final, como decía Frank Sinatra en su famosa canción, que por supuesto hay gente muy joven aquí que no lo debió oír, pero tal vez algunos la recuerden: I did it my way. ¿Sí? Hay muchas contingencias, hay muchas vicisitudes, pero si uno pudiera decir al final, lo pude hacer a mi manera, creo que valdría la pena haber vivido. Entonces hemos sustituido esa imagen de vida buena por la mera vida. La mera vida es trabajar y exponerse, dice Han, pornográficamente, desnudarse delante de otros a ver si puedo obtener likes, ¿sí? Ahora, el like es digamos que es una
una estrategia de dominación tremendamente más dura que el trabajo del mutuo reconocimiento. Naturalmente, en este orden social, ¿de dónde vamos a aprender la cercanía con el otro? El vínculo social es imposible, porque vivimos en una sociedad que se hace cada vez más narcisista. El narcisismo no es amor propio, ¿sí? El narcisismo es, digamos, la estrategia de defensa que tenemos cuando la posibilidad de crear vínculos se ha perdido, pero el final del narcisismo es la esquizofrenia, ¿no? Si uno se queda en el narcisismo. Entonces, el sujeto neoliberal, si se avanza un poco más, no es capaz de establecer con nadie relaciones libres de una finalidad concreta. O sea, las únicas relaciones que establecemos son relaciones instrumentales. La crítica de la razón instrumental es muy vieja, hay que remitirse a la escuela de Frankfurt, y sin embargo, aunque el positivismo científico es una cosa del pasado, afortunadamente, el predominio de la razón instrumental ha ido invadiendo otras esferas distintas a la ciencia, lo cual lo hace mucho más serio. En realidad, ser libre no significa otra cosa que poder estar entre amigos. Y amigos, recuerden, no son compinches. Amigos en Aristóteles son los que tienden a un bien común. Entonces, si no hay la perspectiva de un bien común, simplemente no podemos tener amigos. Podemos tener seguidores. No sé si eso compensa de alguna manera tener amigos, pienso que no. La libertad, entonces, es una palabra fundamentalmente relacional, y uno solo se siente libre en relaciones logradas o en coexistencias satisfactorias. La libertad es solo posible en relaciones de mutuo reconocimiento. Una vez que uno está o comprende la lógica sutil, de nuevo les digo, es sutil, de la sociedad del rendimiento, entiende que el poder de la comunicación es el poder educativo por excelencia. En ese sentido, creo muy loable en ciertas condiciones todo el predominio de la educación virtual, que por lo menos en mi universidad están empujando a que hagamos programas virtuales, pero naturalmente producen a un costo mucho menor rendimientos económicos significativos, pero yo sigo creyendo que la educación es la relación pedagógica. Mientras no toquemos el corazón de los otros, mientras no toquemos su sensibilidad y su mente, realmente creo que no hay proceso de formación integral posible. Ahora, la diferencia entre la comunicación, porque es que ustedes dirán, pero ¿de qué está hablando? No soy muy buena en las redes sociales o no me interesan mucho, pero realmente esa es una ficción de la comunicación, como es una ficción de la libertad, el supuesto proyecto de vida. En realidad, en lugar de comunicación, estamos en la dictadura de la transparencia, y la comunicación humana tiene la fantástica característica de que siempre deja una opacidad. O sea, la genuina comunicación nunca desnuda al otro, y eso hace que haya entusiasmo por volverlo a ver, entusiasmo por reanudar la conversación. Cuando el otro está simplemente totalmente iluminado y desnudo en las redes sociales, la transparencia se convierte en violenta. Es decir, todo aquello que soy yo se convierte en información. Hemos perdido el secreto, hemos perdido toda extrañeza, y por eso hemos perdido la alteridad. Si ustedes miran, en realidad nosotros estamos siendo mucho más vigilados por los aparatos, ¿sí? De un reloj que servía para dar la hora, al reloj que sabe y me canta cuántos pasos he dado y cuántos me faltan para que se supone los que están cuadrados con relación a mi edad, mi peso, etcétera, etcétera. Ese reloj sabe mucho más de mí,
sabe mucho más de mi corazón de lo que sé yo. ¿Sí? Claro, ustedes dirán, ¿me puede salvar de un infarto? Quizás, pero ya mi relación con el cuerpo está mediada porque el enjambre digital sabe más de mí que yo mismo. Ahora, esto no es para decir, devolvámonos a la caverna y eliminemos todo el enjambre digital. Comprendamos los retos y el sufrimiento que puede ocasionar a las personas estar prisionero de ese tipo de comunicación e incapaz de hablar de sus vivencias y de sus experiencias con otro. ¿Sí? Esa es la diferencia. Esa agonía del eros, de la fantasía y del pensar, nos lleva a una sociedad en que me parece que se pierde el segundo gran elemento que tienen ustedes en sus estatutos y que mencionaba César hace un rato, y es la ciencia como pensamiento crítico, el rigor de la búsqueda de la verdad. En realidad, la búsqueda de la verdad tiene poco o nada que ver con lo que Hahn llama el dataísmo, no dadaísmo, sino dataísmo. Estamos en una sociedad en que la información pulula, pero la información no es pensamiento y la información no es conocimiento. Eso hay que tenerlo presente. Porque si todo se convierte en datos y en información, hemos perdido la teoría. La teoría es la capacidad de pensar lo posible y lo imposible. Eso decía Goethe, si no tenemos ideas, si no nos atrevemos a pensar lo imposible, ni siquiera lo posible será real. Entonces, con la mera información no estamos construyendo absolutamente nada, ¿sí? Simplemente se sacan correlaciones de cosas evidentes, de las cosas como están, pero hay una distancia entre las cosas como están y las cosas como pueden y deben ser. Entonces estamos aniquilando el pensamiento. Kant decía, tenemos que diferenciar conocer de pensar. Conocer habla de lo que es, el pensar habla de lo que debe ser si lo queremos todos. Entonces, un proyecto pedagógico, una obra de arte, una constitución política, son tareas del pensar, y el pensar realmente no está encerrado en los datos. La teoría, y hay que construir teorías, la teoría es pensar enfático. ¿Sí? Yo no sé hasta dónde la investigación se ha vuelto lo que Nietzsche decía, como es una ergástula que tenemos todos los académicos ahora encima de que si uno no investiga es un ente. Yo cuando me gané ese premio de la investigación javeriana Vida y Obra, me dieron 5 minutos para hablar y perdí el saludo de la vicerrectora de investigación de ese entonces de la universidad, porque lo único que dije es que agradecía mucho el premio. Eso era un premio objetivo, no crean que fue por, digamos que me eligieron, contaron un poco de, no sé qué contaron, pero bueno, artículos o libros o qué sé yo, lo que hay que contar. Y entonces yo dije, yo estoy realmente muy agradecida con este premio, porque lo único que puedo decir es que todo lo que he escrito lo he escrito porque pensé que tenía algo útil que decir, pero jamás he escrito nada por un punto. Entonces estoy muy sorprendida que haya tenido más puntos que algunos colegas que se han matado por conseguirlos. Perdí, como les digo, me quitó el saludo, por supuesto. No me quitó el premio porque pues era difícil, pero es para mostrarles un poco la paradoja a la que nos está llevando ese encierre del pensar en aquello que sea medible y cuantificable. El pensar hay que dejarlo volar, el pensar hay que dejarlo que sea un poco promiscuo. ¿Y qué es la promiscuidad del pensar? Que podamos conversar y compartir una idea antes de poderla volver algo que valga la pena de salir al público. Kant decía que la libertad está en el uso público de la razón, ¿sí? Yo creo que la investigación actual está muy lejos de ser uso público de la razón. En la medida en que las revistas las indexan y se vuelven revistas de cuartil 1, se vuelven las revistas perfectamente aburridísimas, por lo menos desde mi punto de vista. Espero no ofender a nadie, pero yo creo que hay que empezar a escribir
en revistas que no estén indexadas, que le lleguen a la gente común y corriente. Ahí está una tarea formativa, sino ¿cuándo se van a indexar, entre otras cosas? Si los doctores nos arrogamos el privilegio de no escribir ahí, pues entonces nunca las van a indexar, ¿no es cierto? Entonces es una paradoja compleja, porque la masa de los datos que crece infinitamente, o sea, sobre todo hay multitud de datos, yo creo que corre de espaldas a la capacidad de la aventura de la ciencia, que es la aventura del pensamiento. ¿Por qué? Porque de los datos nos damos por enterados. O sea, sí, la gente que fuma tiene no sé qué, cuántos días menos de vida. ¿Y qué hay entre eso y la posibilidad de que eso conecte con mi pregunta por la vida buena? Prácticamente nada, porque yo siempre puedo decir, pero es que en esos datos no han contado mi vida, ¿sí? Entonces la posibilidad de conversar sobre la vida es la que nos saca, no solamente de la inercia del narcisismo, sino la que nos permite pensar y construir un mundo común. ¿Sí? Creo que hay que apostarle al pensamiento en ese sentido. Siempre la filosofía en realidad se ha entendido como la traducción de eros a logos. O sea, el funcionamiento de la mente sin eros es banal y supremamente depresivo. No sé si lo han experimentado, claro, nadie se atreve a decir eso. Yo ya es que estoy por encima del bien y del mal, entonces ya tengo licencia para decir que nada tan aburrido como una vida dedicada a ganar puntos de investigación, sinceramente. Yo creo que lo apasionante, y por eso quería que esa fuera mi presentación fundamental, lo apasionante que nos convoca aquí es que de una u otra manera, cuando uno se enfrenta a un público y logra algo de reconocimiento, logra resonar en algo, uno dice, qué maravilla ser maestro. Sí. Ahora, creo que buena parte del problema político de la democracia es que los maestros carecemos de todo reconocimiento, ¿no? No necesariamente económico. El magisterio no tiene un lugar social dentro de las narrativas de vida que valgan la pena de ser vividas, y creo que ese es uno de los grandes problemas del país. Se piensa la crisis de la educación, pero lo que pasa es que estudiar educación es una cosa totalmente impensable para todo aquel que está movido en esa carrera de la optimización. Para cerrar esta idea sobre el pensamiento, la información y la fantasía son caminos opuestos. Y yo personalmente no soy científica, pero creo que no puede haber ciencia si no hay ejercicio de la imaginación y de la fantasía. Ahora, en este panorama, el problema es que naturalmente hay un creciente dispositivo de automedición y autocontrol, y eso ha incrementado el rendimiento. Claro, cada vez que yo oigo sonar esta cosa, que no sé quién la programó, la fábrica, pues eso es lo que vale la cosa. Cada 2 horas que estoy sentada me suena una cosa, entonces tengo que caminar, tengo que moverme, ¿sí? Bueno. Y hay otros muchos más sofisticados. Esta es una baratija que es suficiente para mí, porque ya si me controla absolutamente todo, simplemente prefiero morirme como estoy. Pero dentro de esa idea de que todo puede ser medible y vivimos entre dispositivos que nos miden todo, la pregunta que se ha perdido y que yo creo que es la que motiva a un estudiante a estar en una universidad es la pregunta, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo que no sean datos? Ensayen a plantearla. Yo alguna vez di un curso de los más fabulosos que he dado en mi vida en la universidad, que era trabajar sobre esa pregunta. Ustedes no se pueden imaginar las historias y el sufrimiento de la gente de descubrir que escribir una página sobre quién eran, no tenían la menor idea de qué podían decir. Entonces es ahí donde creo que la formación toca. La pregunta por la ética y la pregunta por la verdad
se escapan entonces al reino de la autovigilancia y del autocontrol. En esta perspectiva, el ciudadano neoliberal es simplemente un consumidor y las alternativas políticas o las alternativas y los retos pedagógicos son simplemente mercancías para decir compro o no compro. No hay ningún interés por la política, lo único que nos interesa de la política es el chisme que pueda haber, ¿sí? O sea, nadie se lee una propuesta política, pero es interesantísimo si se descubre que este fue corrupto o que este fue amante de no sé quién o que este maltrata a su mujer, en fin, todo ese tipo de narrativas que atraviesan las redes, pobladas de odio, por supuesto, y pobladas de emociones tremendamente perniciosas para la democracia, son las que llamamos hoy conciencia de lo público o conciencia política. Entonces el ciudadano como consumidor es un espectador absolutamente pasivo, porque la participación solo tiene lugar como reclamación y como queja. Ahora hay una condición que me enteré hace poco por el director de departamento, yo ahora soy profesora de cátedra, que es una condición precaria pero virtuosa a la vez. Resulta que ahora le dan a uno como un manual de comportamiento a estas alturas de la vida. Usted tiene que tener mucho cuidado porque es que a usted la están grabando siempre y cualquier cosa que usted diga puede ser causa de que a usted la entutelen y la universidad pierde todas las tutelas. Entonces tenga cuidado con los chistes que hace, tenga cuidado con las opiniones que da, procure no decir nada personal. Entonces yo le decía, mira, si realmente a estas alturas de mi vida, cuando mi relación con los estudiantes, yo empecé a trabajar en la universidad cuando tenía 25 años, entonces mis estudiantes eran prácticamente de mi edad y todos iban a mi casa y jugábamos cartas y yo todavía trabajo muchísimo con las tutorías en mi casa porque es donde tengo mis libros. Eso no se puede hacer porque puede ser acoso sexual. Les dije, pero por favor, es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? Entonces, esa, digamos que, vigilancia sobre la relación pedagógica va minando la posibilidad de reconocimiento. Entonces, digamos que después de este diagnóstico y para llegar a mis círculos virtuoso y vicioso, quiero plantear por qué la ciudadanía es el concepto importante, porque cubre las dos demandas morales que tenemos todos en la vida cotidiana. Creo que por lo menos de la gente que yo he leído, quien mejor plantea qué es moral es Jürgen Habermas, y dice así: morales voy a llamar a todas las intuiciones que nos informan acerca del mejor modo de comportarnos para contrarrestar mediante la consideración y el respeto la extrema vulnerabilidad de las personas. O sea, si no fuéramos vulnerables no necesitaríamos moral, ni derecho, por supuesto. Vulnerables y por tanto moralmente necesitados de atención y consideración son los seres que solo pueden individuarse por vía de socialización, lo que decía al principio, dependo de la mirada del otro. Los sujetos capaces de lenguaje y acción solo se constituyen como individuos porque al crecer como miembros de una particular comunidad de lenguaje, se introducen en un mundo de la vida intersubjetivamente compartido. En los procesos comunicativos de formación se forman y se mantienen cooriginariamente la identidad del individuo y la del colectivo. Como las morales están cortadas, con cuidado, al talle de la posibilidad de quebranto de seres que se individúan por socialización, han de cumplir siempre dos tareas a la par: hacer valer la intangibilidad de los individuos exigiendo igual respeto por la dignidad de cada uno, pero en la misma medida también protegen relaciones intersubjetivas de reconocimiento recíproco por las que los individuos se mantienen como miembros de una comunidad. A estos dos aspectos complementarios responden los principios de justicia y solidaridad. Mientras que el primero exige igual respeto e iguales derechos para cada individuo,
el segundo reclama empatía y preocupación por el bienestar del prójimo. No me voy a detener en la justicia porque yo creo que nuestras instituciones ya están organizadas en principios de justicia, en general. Que la gente los cumpla o no, yo creo que nosotros no damos la talla de lo que está escrito, pero eso es otro problema. Quisiera referirme más bien a la demanda del reconocimiento, porque eso es más novedoso y creo que toca más donde nosotros cometemos más errores morales. Ahora, el peligro no es cometer errores, la idea es tratar de ver cómo lo reparamos. La idea de la moral del reconocimiento está montada desde Aristóteles, pero digamos que quien la ha capitalizado más, como les decía, es Axel Honneth. Axel Honneth arranca de una constatación, y es que probablemente en las sociedades contemporáneas hay demandas que no quedan cubiertas en la justicia. Y esas, lo que está más acá o más allá de la justicia, y yo creo que la educación tiene que pensar en un más acá o un más allá de la justicia, son patologías sociales y necesitamos una deliberación que sea potente en ese sentido. Fundamentalmente porque hemos virado de la justicia al reconocimiento. El predominio de la justicia es toda la segunda mitad de los últimos 30 años del siglo XX. Fundamentalmente porque el punto de vista moral hace referencia a las cualidades deseables o requeridas de las relaciones que los sujetos mantienen entre sí. Entonces, ¿por dónde empezar en el análisis de la moral? ¿Qué es lo que quisiera como resaltar de lo que he dicho? Si la ciudadanía cubre esas dos demandas, tenemos que arrancar por una fenomenología negativa de la moral. O sea, ¿dónde nos duele la interacción? Esa es la pregunta por la que habría que empezar una conversación moral. Y eso nos remite inmediatamente a la sensibilidad, a los sentimientos y a la experiencia concreta. Básicamente, Honneth detecta que hay tres situaciones de la falta de reconocimiento que dan origen a la demanda moral y a que uno sienta que las expectativas de trato que en el mundo cotidiano se incumplen. La primera, demanda moral, es la herida física. En la herida física, cuyos casos paradigmáticos son la violación, el secuestro y el maltrato, que ahora está tan laxamente descrito que se acabó la coquetería, lamentablemente. Pero digamos que en términos más serios, esa es la herida física que importa. ¿Es por qué? Porque lo que me están manifestando es que mis necesidades y mis deseos corporales no le importan al otro. Ahora, lo interesante de la perspectiva de Honneth es que cada una de las situaciones que levantan, como quien dice, el sentimiento moral, lesiona una relación especial conmigo mismo. Es decir, él como que nos analiza, nos separa. ¿Qué significa eso de que dependamos de la mirada del otro para una vida lograda? Cuando somos heridos físicamente, ahora debo aclararles, que yo sienta heridas morales depende de que yo crea que hay una intención del actor. Los accidentes, que pueden ser terribles, no constituyen heridas morales. Y detectar cuándo hay una intención del autor, no se los tengo que decir, lo detecta cualquiera. No sabe exactamente cuándo lo están despreciando y cuándo simplemente la persona es miope y no lo saluda porque no lo vio. Y si no lo sabe, hay que volver a la primera infancia para recuperar socialización. Entonces, lo que mina
la herida física es la autoconfianza, que es la relación fundamental de las personas. Ustedes encontrarán en sus estudiantes, adolescentes y jóvenes, que muchas de las dificultades que tienen en la universidad corresponden a crisis de autoconfianza, que son sumamente difíciles de detectar y hay que restaurarlas con puntadas muy finas. Eso no se restaura ni con discursos ni con buenas notas, ahí es un trabajo emocional sumamente serio. La autoconfianza es poder confiar en que yo puedo compartir con otro mis carencias y mis deseos, y en lugar de pisotearme, puede responderme con afecto y correspondiendo. Entonces, esta es la seguridad emocional más primitiva, es la validación de que existo para el otro. La segunda tipo de herida moral es lo que típicamente llamamos justicia, que es la privación de derechos y la exclusión social. Es cuando estamos sometidos al engaño, al fraude, al perjuicio legal. Creo que muchas veces, por ejemplo, en relaciones amorosas, lo que más duele no es que haya otra persona, eso se puede aceptar. Lo que es tremendamente doloroso es que uno quién es, que ni siquiera se lo pueden decir. Tampoco valgo, tan poca responsabilidad como agente tengo. El autorrespeto es la comprensión de que yo puedo participar en la interacción como un sujeto con responsabilidades. Yo creo que aquí fallamos mucho los maestros. A los muchachos hay que darles la idea de que ellos pueden pensar, ¿sí? Y que pueden responder de una carrera o de una profesión. Y la última, que es quizás la más sutil, es la humillación. Esto se puede llamar como la exclusión del mundo simbólico. Si la justicia y el autorrespeto me abre al todo social, en la humillación estoy hablando otra vez de amigos cercanos, de mis colaboradores, de mis colegas, de los lugares de trabajo y de los lugares de educación. Básicamente la humillación es la degradación de mi proyecto de vida como valioso para el de otros. ¿Esto qué significa? Es básicamente desprecio. O sea, hay narrativas de vida, creo que tal vez, digamos, todas las posibilidades de las comunidades del abecedario, que nos va a tocar pasarnos al griego porque cada vez hay más posibilidades de identidad, ya no alcanzan las letras para la comunidad LGTBI, etc. Yo creo que ahí estamos en un caso típico de que hay narrativas que no son posibles de ser vividas, y eso es una causa de sufrimiento extremo. A esas heridas morales Honneth llama invisibilidad, y tal vez les voy a leer una cosita que es un parrafito con el que empieza una novela sumamente larga pero muy buena, que se llama El hombre invisible. Es una novela escrita por un negro, uno no se entera que es negro sino bastante adelante, pero miren lo que dice en el prólogo, para que ustedes vean lo que es la vivencia de la falta de reconocimiento. Soy un hombre invisible. No soy uno de aquellos trasgos que atormentaban a Edgar Allan Poe, ni tampoco uno de esos ectoplasmas de las películas de Hollywood. Soy un hombre real, de carne y hueso, con músculos y humores, e incluso cabe afirmar que poseo una mente. Saber que si soy invisible, ello se debe ante todo, pongan cuidado, a que la gente se niega a verme. Soy como las cabezas separadas del tronco que a veces veis en las barracas de feria. Soy como un reflejo de crueles espejos con duros cristales deformados. Cuantos se acercan a mí solo ven lo que me rodea o inventos de su imaginación. Mal estudiante, gay, lo que quieran, ¿sí? Lo ven todo, cualquier cosa menos mi persona.
Mi invisibilidad tampoco es cuestión de un accidente bioquímico de mi piel. La invisibilidad a la que me refiero halla su razón de ser en el especial modo de mirar de aquellos con quienes entro en contacto. ¿Qué estamos mirando cuando tenemos un grupo de alumnos delante? Es una cuestión de la construcción de sus ojos internos, de esos ojos con los que miran la realidad a través de sus ojos físicos. También ocurre que uno empieza a dudar a menudo de su propia existencia. Uno se pregunta si en realidad no es más que un fantasma en la mente del prójimo, algo así como una imagen de pesadilla que el durmiente procura con todas sus fuerzas desvanecer. Cuando uno siente eso, comienza a volver, impulsado por el resentimiento, los empujones que la gente le propina. Uno experimenta la dolorosa necesidad de convencerse a sí mismo de que existe, de veras en el mundo real, de que uno participa en el eco y la angustia de todos, y uno crispa los puños, ataca, maldice y blasfema para obligar a otros a que reconozcan su existencia. Sin embargo, raras veces lo logra. Yo creo que esto, como programa educativo, sacarnos de la invisibilidad mutua. Ahora, los maestros también somos invisibilizados por los estudiantes, ¿no? No es una relación solamente unidireccional. Ahora, la bondad de la sensibilidad moral es que a la vez que nos muestra, digamos que nos sirve de antenas, de sensores con ese, ¿sí?, de dónde se está cometiendo la injusticia. Entonces son un recurso de humanización. La otra ventaja es que son interpersonales. O sea, es mi vivencia de invisibilidad, pero yo creo que otra persona en condiciones similares podría sentir lo mismo. Por eso no me canso de decirles que hay que conversar de moral y hay que conversar de las emociones. No nos van a morder con que digamos que somos vulnerables, que estamos tristes, que nos despreciaron. No pasa nada. Probablemente vamos creando hábitos de poder encontrarnos con nosotros a un nivel más profundo, que es el emocional. Y tienen una vocación comunicativa. O sea, a partir de los sentimientos morales, de las formas de desprecio, igualmente encontramos las formas ideales de obligación moral, que serían formas de reconocimiento. Entonces, a la herida física, como forma de reconocimiento, está el amor. Ahora, no, eso es de los particulares, es de los cercanos, es de los amigos. Yo no creo que sea la relación específica del mundo pedagógico. A la demanda o a la herida de autorrespeto está un poco el derecho, la justicia que me protege, pero a la tercera demanda, que me parece que es la más complicada y donde está la educación, la forma de reconocimiento de la solidaridad. ¿Cuál es el complique de la solidaridad? Que no se puede legislar. La justicia se puede legislar y a mí me pueden amonestar si yo soy injusta con un estudiante. Pero ¿cómo les decimos y cómo empezamos nosotros a tejer como profesores una cultura de la solidaridad? Ese creo que es el gran reto. Bueno, a partir de lo que he dicho, yo creo que ya estamos preparados, para que no diga más tal vez, pero lo que pienso mostrarles es una elaboración que yo he hecho a partir de estas ideas de la sensibilidad moral, cuando decía yo que la democracia es una lucha interna por las emociones que son proclives a la inclusión y las que son proclives a la estigmatización. Yo he llamado eso los círculos vicioso y virtuoso de las emociones. Básicamente, el punto de partida es qué hacemos con nuestra vulnerabilidad. Yo sí les quisiera dejar esta pregunta como la gran pregunta: ¿cómo experimentan ustedes la vulnerabilidad? ¿Qué hacen con ella? ¿Y cómo experimentan la vulnerabilidad de sus estudiantes? ¿Sí? Hay dos actitudes básicas. La una es si ocultamos la vulnerabilidad, caemos en el círculo vicioso, es ocultar nuestra propia humanidad. Solo nos podemos relacionar con otros desde la vulnerabilidad, desde la omnipotencia el otro sobra, ¿no? Y el círculo virtuoso intenta partir de la vulnerabilidad
para quebrar un mito que nos ha matado en la educación y ha causado muchos suicidios realmente en las universidades más importantes del mundo. Se suicidan cuanto mejores estándares tiene la universidad, más se suicidan los estudiantes. Y es la fantasía de la perfección. ¿Sí? La fantasía de la perfección es una causa enorme de sufrimiento y enorme de problemas pedagógicos. Recuerdo una experiencia que tuve con un estudiante fabuloso de la Universidad de los Andes, donde teníamos un grupo de trabajo con alguien que también es amigo de César, con Alejandro Sanz, y trabajábamos a partir de ese testimonio. Y había un problema de copia generalizado. Cogimos un poco un taller a preguntarles cómo veían la cosa, y el testimonio de este muchacho es algo conmovedor. Dice, mire, yo he estado acostumbrado a ser el mejor estudiante, y esa ha sido una presión tal, yo estudio muchísimo, pero yo tengo que copiar, porque yo no puedo perder esa imagen de que puedo ser el mejor. Entonces no es porque no sepa, es porque la angustia me lleva a copiar. Posiblemente uno no se imagina eso, ¿no es cierto? Uno se imagina que copian los vagos, los malos, ¿no? Entonces, ese tipo de sufrimiento moral yo creo que es el que tenemos que entender para establecer una relación con los estudiantes desde la vulnerabilidad. Pasa la otra, por favor. Entonces, fíjense cómo empieza el círculo vicioso. Yo creo que todos hemos sido socializados aquí. Mi educación fue claramente por ahí. Lo primero es que tenemos una experiencia fundamental de impotencia. Nosotros nacemos con un desbalance emocional y cognitivo brutal. Tenemos una joroba intelectual que llamaba Nietzsche, entendemos absolutamente todo y no podemos hacer nada. O sea, el bebé humano es el único que se muere si no tiene alguien que lo socorra, un cuidador, ¿sí? Entonces, esa experiencia de impotencia, por supuesto, genera un miedo original. Por eso el miedo es la emoción, digamos, más primitiva que tenemos. Pero ¿cómo trabaja el bebé el miedo? ¿Y cómo lo trabajamos los adultos? Porque es que este es el recorrido de la infancia, pero cada vez que uno se siente vulnerado, uno vuelve y repite el patrón. La mente funciona por carriles, ¿sí? Una vez que uno metió un programa de ese es muy difícil salirse. Encubrimos esa impotencia en un narcisismo y es la imagen del rey bebé. Todos los que tienen hijos lo habrán conocido. Y uno alcanza a acordarse también y a registrar en su experiencia cuando hace pataleta como creyendo ser el amo del mundo. Entonces, el narcisismo encubridor lo que hace es que cree poder poner en su fantasía el mundo a girar alrededor de sus necesidades. Ahora, de ese miedo inicial y esa experiencia de impotencia ligado al narcisismo, derivan emociones muy intensas que nos acompañarán el resto de la vida y nos hacen hacer los pactos más corruptos de la historia. Y es el temor al abandono, la ira, y también estaría la posibilidad, si hay reconocimiento, que surgieran la gratitud y la sensación de satisfacción. Pero típicamente lo que surgen es el temor al abandono y la ira. Ahora, como así no se puede vivir, porque lo que se suscita, y este sentimiento poca gente lo expresa, es la vergüenza. O sea, una vida de desprecio es una vida avergonzada. Y vivir avergonzado no se puede. O sea, necesitamos reconocimiento para salvar esas tres relaciones que yo les decía, que son autoconfianza, autorrespeto y autoestima. Si eso no se construye, y la vida entera está en construirla, ¿sí? Si no se construye y si no nos esforzamos en construirla en la educación, es supremamente difícil pensar ciudadanía. La vergüenza que nos da es la carencia y típicamente está amarrada a la fragilidad corporal. O sea, la primera experiencia de fragilidad y de vergüenza es nuestro cuerpo, que es finito. Pero, naturalmente, eso sí es un descubrimiento del psicoanálisis fantástico, el yo frágil es muy frágil, pero el yo tiene mecanismos de defensa. Y uno fundamental es la proyección. O
sea, lo que no puedo soportar en mí, busco una población índice, cualquiera que sea. Han sido mujeres, han sido negros, han sido gays, han sido judíos. La historia está llena de grupos de excluidos, ¿sí? Y la vergüenza se transforma en repugnancia proyectiva. A mí el término repugnancia me parece malísimo, pero es que la palabra gringa es disgust. No tiene traducción, pero es una sensación visceral. Disgust es lo que uno siente cuando hay una comida, por ejemplo, que uno no se puede comer y lo que siente, perdónenme la expresión, es simplemente ganas de vomitar. Entonces, esto es mucho más que repugnancia, ¿sí? Porque a mí me repugna una cucaracha, pero pues no puedo pasar del lado de una cucaracha, no sé de un murciélago, de pronto sí es disgust. Entonces, la repugnancia proyectiva es el dispositivo clave de la subordinación, de la jerarquía y del desprecio. Fíjense que no es un error cognitivo, esa repugnancia proyectiva lo que hace es invisibilizar al otro, es pervertir nuestros ojos internos e imaginarlo como algo sucio, despreciable, inferior, etc. Creo que toda la competitividad intelectual apunta un poco a eso, ¿no? El bruto, por lo menos en mi época, el bruto era siempre considerado inferior. Si uno era inteligente podía ser necio. Eso me salvó a mí en el colegio, si no, creo que me hubieran votado de todos los colegios. Ahora, la repugnancia proyectiva conecta, lo interesante aquí es ver cómo conectan. Conecta inmediatamente con el miedo a la diferencia y con la envidia. Yo no sé si ustedes han indagado cómo la sociedad de la competitividad suscita envidia. Una cosa es la sana emulación, pero es que la envidia es el deseo, no solamente de tener lo que yo no tengo y tiene otro, mejores notas, por ejemplo, sino el deseo de que a esa persona le vaya mal. Entonces, la ira y la envidia tienen algo en común, y es que están amarradas a la idea de venganza. O sea, el envidioso tiene venganza, la venganza es la única manera como compensa. Ahora, ustedes comprenderán que es la creencia más absurda, porque con que le vaya mal a alguien, ¿qué me compensa a mí si ya yo he perdido lo que tenía que perder? ¿Sí? Sin embargo, esto para mirar la situación política, el proceso de paz es muy interesante. O sea, ¿para qué queremos que el otro sea victimizado? ¿Yo recupero a mi víctima? Para nada. Entonces es una creencia mágica absurda. Y el miedo a la diferencia es lo que decía Nietzsche, la moral es la moral de los impotentes. Todo moralista pone un límite a lo que permite. ¿Qué no permite? Lo que no ha sido capaz de hacer. O sea que cuanto más alas tenga un maestro, tanto más permitirá que sus alumnos vuelen. Cuanto menos tenga, tanto más restrictivo será. Naturalmente de ahí surge la intolerancia. Y la intolerancia es lo opuesto a esa vida examinada de la que hablábamos. Necesitamos una cultura crítica y necesitamos comunidades de razonadores. O sea, las clases tienen que ser mucho menos información y darle a las personas la posibilidad de que debatiendo y jugando roles distintos vayan refinando sus posiciones. Naturalmente, una vez que hemos coartado el pensamiento del otro, surgen las relaciones de menosprecio y la ausencia de reconocimiento. ¿Por qué? Porque ya cuando nos parqueamos en la intolerancia, perdimos la posibilidad de la cultura de la cooperación. Ahora, la cultura de la cooperación tenemos que fomentarla, pero no sé si todavía existe esa. A mí me tocó la barbarie de que los exámenes finales del colegio eran en un salón más grande que este, ¿sí? Y lo que hacían era que mezclaban todos los cursos y mi compañera más cercana quedaba a 7 filas, era absolutamente imposible que yo mirara nada, ¿sí? Entonces, desde esa cultura de que la competitividad y el desarrollo individual es lo único que cuenta, el rendimiento individual, ¿cómo vamos a fomentar cooperación? O sea, ¿cómo mi competidor puede fomentar cooperación? Piensen en la comunidad académica. En este momento que hay que pagar para que uno le lean un artículo y hay que casi que el valor de un artículo depende de las citas, eso ya está dicho en Estados Unidos, eso no es misterio para nadie. Hay toda una red de corrupción en que tú me citas, yo te cito, y entonces en esa misma medida se van construyendo los ascensos.
Pero el problema es que eso obliga a que nos miremos a todos como competidores. Yo creo que a mí me quisieron muchísimo, en la facultad no peleé con nadie, pero para la gente joven ha sido un enorme descanso que yo me pensione porque es un hueco que quedó. O sea, alguien puede ser la titular, si no tocaba esperar a que me muriera. ¿Entienden? Entonces la cultura de la cooperación hay que construirla en acciones concretas y cotidianas. Evidentemente, esto va recrudeciendo el narcisismo y entonces el problema creo que la emoción más difícil en política es la repugnancia, porque empieza con un asco sensato frente a los objetos, la repugnancia ligada al miedo, por supuesto, pero en última se va extendiendo a grupos sociales con dos creencias mágicas, absurdas. La primera es la creencia en que el otro contamina, ¿sí? Y la segunda es que si yo lo estigmatizo y lo diferencio de mí, el mundo será perfecto. Esta es toda la lucha con los migrantes, esta es toda la lucha con las otras etnias, con las otras culturas, etcétera, etcétera. No me voy a detener más aquí, pasemos al círculo virtuoso, que se nos está acabando el tiempo. El círculo virtuoso es tender un arco entre la repugnancia, la ira y el miedo, que son como los ejes de nuestra política totalmente antidemócrata, y la posibilidad de amor y esperanza. Ese es el puente que tendríamos que tender y esa sería la tarea que le encargaríamos a la educación. Pero arranca con una emoción, no ha sido tratada como emoción, pero es una emoción, que es la curiosidad. La curiosidad, eso lo decía Hume, es una pasión, porque es un movimiento erótico de admiración por el mundo exterior. Eso sería lo que habría que suscitar con relación a la ciencia, por ejemplo. De la curiosidad viene la fascinación inteligente y emocional con el mundo exterior. Ahora, esto aparece en una experiencia muy sencilla, cuando el niño ve la luz, ¿sí? Ahora, tenemos que tener cuidado de no enseñar en celdas oscuras. O sea, explicar el mundo, cuando la gente está viviendo el mundo, hay que hablar de lo que la gente vive. Una vez que surge esa fascinación inteligente, puede haber serenidad y gratitud. O sea, puedo sentir que estoy siendo atendido y querido. Por supuesto, eso es interaccional, ¿no? Esto no es que me lo imagino. Fundamentalmente es la figura paterna, la figura materna, pero pues son todas las figuras que la representan a lo largo de la vida. Entonces, puedo abrirme a la posibilidad de admirar y amar en lugar de esclavizar y subyugar para mis propios intereses. Muy rápidamente el niño aprende la gratitud, virtud que nosotros hemos perdido completamente, ¿sí? O sea, y yo personalmente me siento bastante responsable de la ingratitud de gente, empezando por mis hijos. Yo era la primera persona que les decía no. Si les doy plata para un paseo, no van a comprarme ni un chocolate. Ahora que son adultos esperaría que me compraran un chocolate, pero yo les enseñé que no hay que comprar ningún chocolate, la plata de ellos es de ella. La mía siempre ha sido de ellos, pero la de ellos es de ellos, igualmente. Piensen así como en ejemplos concretos. Entonces, pero a la vez que surgen el amor y la gratitud, simultáneamente para poderme individuar, se tornan objetos de agresión. O sea, yo tengo que pelear con mis padres para poder tener una identidad independiente. Pero el punto de vista moral arranca cuando eso suscita angustia. Entonces, digamos que ahí el dispositivo fundamental es el juego que permita la alegría de la compañía. Es importante que esto lo apliquemos a la educación. Tenemos que proponer alegría en los espacios educativos. No pueden ser claustros de castigo, tienen que ser espacios alegres. Me parece que el campus de esta universidad es fascinante en ese sentido. Ojalá tuviéramos en Bogotá algo similar. Y de esa alegría puede surgir inmediatamente la primera emoción moral, que es la confianza. O sea, la confianza no es el contrato, la confianza es la apuesta que yo hago esperando que el otro la haga. No tengo ninguna garantía.
Por eso es tan difícil y tan valiosa. Naturalmente, en el mundo narcisista del rendimiento nadie confía en nadie, ¿no? Es la sociedad de la desconfianza por excelencia. De la confianza, una vez que hemos establecido relaciones de reciprocidad y de confianza, va surgiendo la culpa ante la agresión, va surgiendo la capacidad de perdón, que es decisiva en el ámbito moral. Y se abre algo que es la matriz de la solidaridad, que es el cuidado y la atención que le puedo prestar al otro. Ella habla de amor y de compasión como las virtudes de la sociedad democrática. Tiene un problema de lenguaje, y es que son las virtudes de la religión. Hay que traducirlas a términos que sean, digamos que, más pluralistas, pero es que no hay. Pero la idea de la compasión es la capacidad de ver que el otro puede sufrir y que yo tengo incidencia en que su vida sea lograda o malograda. ¿Por qué es una emoción política? Porque permite tejer esas condiciones prepolíticas de la justicia. Y el amor, hay muchas clases de amor, no se trata simplemente de amor de amistad o de pareja. Justamente es la capacidad de abrirme al punto de vista del otro, de gozar de su compañía y de encontrar reciprocidad creativa. Ahora, esta moral del reconocimiento, estos círculos por supuesto se van ampliando, ¿sí? Esta moral del reconocimiento solo puede sobrevivir donde la confianza y el amor liberen de la ansiedad por la vulnerabilidad. Entonces, básicamente, creo que para terminar con los círculos, termino con los círculos, creo que la fuente de la esperanza es que nos planteemos esta pregunta con toda seriedad e intentemos responderla en nuestros ámbitos escolares. La educación es para las personas, y antes de poder diseñar un esquema de educación, necesitamos comprender los problemas que enfrentamos para hacer de los estudiantes ciudadanos democráticos responsables que puedan pensar y elegir acerca de una cantidad de cuestiones de importancia mundial, personal y nacional. Miren la pregunta que hay que plantearse antes de un proyecto educativo. ¿Qué hay en la vida humana que hace tan difícil sostener las instituciones democráticas basadas en el igual respeto y la igual protección de las leyes, y tan fácil caer en jerarquías de varios tipos, o aún peor, en proyectos de violencia, animosidad de grupo? ¿Qué fuerzas hace que grupos poderosos busquen el control y la dominación? ¿Qué hace que las mayorías traten en todas partes de denigrar o estigmatizar a las minorías? Cualesquiera que sean estas fuerzas, es, en últimas, contra ellas que la verdadera educación para una ciudadanía global y nacional debe luchar. Son el círculo vicioso, ¿no es cierto? Pero debe luchar usando los recursos emocionales que puedan hacer prevalecer en nuestro interior la democracia. ¿Qué es este? Entonces, en últimas, la ciudadanía para la democracia implica porque nosotros refinemos nuestra geografía emocional y podamos tender así círculos de esperanza. Muchas gracias.